Bien, buenos días, que el Señor les bendiga. Abra su Biblia, por favor, sin más preámbulos, sin más prefacios. Abra su Biblia en el capítulo 8 de Romanos. Estamos estudiando el precioso libro de Romanos y estamos en el capítulo 8. Vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Romanos es un libro muy extenso, es un libro muy amplio, muy profundo, donde no podemos tomarlo a la ligera, no podemos enseñar, digamos, el capítulo entero en un solo servicio, porque hay tanto. De hecho, de un versículo se pudiese sacar un mensaje. Pero bien, vamos a profundizar, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. No sé si todos lo tienen. Vamos a leerlos, todos los versículos, y después vamos a analizarlos e interpretarlos y aplicarlos uno por uno. Versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Iglesia, hoy en día yo quiero enseñar y quiero compartir y enseñarles acerca de paternidad de Dios. Vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, acerca de la paternidad humana, terrenal. Es importante, es clave, pero quiero que profundicemos un poco, ¿no es cierto?, en lo que es la paternidad celestial, la paternidad de Dios. Hay una historia que quiero leerte para comenzar este tiempo de sermón, para crear un poco la necesidad, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar escuchando. Hay un boxeador, bueno, ya no está, ¿no es cierto?, en sus deberes, en su carrera ya terminó. Hay un boxeador que se llama James Toney. James Toney, fue un boxeador profesional en los Estados Unidos, moreno, súper grande, ¿no es cierto?, así, bien musculoso, bien parecido a Mike Tyson. Creo que todos conocemos a Mike Tyson, o conocimos a Mike Tyson. Y una vez le hicieron una entrevista a James Toney y le preguntaron, porque él tenía la característica, ¿no es cierto?, de golpear su mano, un derechazo poderoso. Ya tenía esa característica, ¿no es cierto?, de dar un derechazo fuerte. Y en una entrevista, ¿no es cierto?, en un canal de deportes, le preguntaron: Toney, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para que tu derechazo sea efectivo, para que tu derechazo mande, ¿no es cierto?, al suelo a tu oponente? Y él dijo lo siguiente, tengo aquí escritas sus palabras. Él dijo: yo lucho con rabia, porque la verdad es que mi padre trató mal a mi madre. Además, mi padre nunca estuvo allí. Nunca lo perdonaré por eso. Ojalá mi padre mire esta entrevista y cuando venga a buscarme estaré aquí esperándolo para pelear con él. Porque todo lo que hago en el cuadrilátero tiene que ver con él. Miro al rival y miro a mi padre y le golpeo más fuerte. Esa fue la respuesta que James Toney dio. Así que yo quiero pedirle a usted que guarde, ¿no es cierto?, estas palabras, que guarde esta historia, y la vamos a usar al final, ¿no es cierto?, de nuestro mensaje como manera de aplicación. Y tengo también otra historia también para compartir al final, y juntos, ¿no es cierto?, la vamos a unir y vamos a sacar una lista de buenas conclusiones. El capítulo 8 de Romanos es como la joya, ¿no es cierto?, en el dedo de una persona. Es como el anillo, ¿no es cierto?, de matrimonio en el dedo del individuo, ya sea la mujer o la esposa, porque el capítulo 8 de Romanos nos habla
de la importancia, ¿no es cierto?, de vivir bajo la alianza del Espíritu de Dios. En el capítulo 1, Pablo habla de la importancia del Evangelio. En el capítulo 2 y 3, Pablo habla acerca de la necesidad del Evangelio, ¿no es cierto?, en los ciudadanos de allá de Roma, la necesidad que ellos tienen de ser justificados, es decir, de ser declarados inocentes, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios. En el capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla acerca de la fe, la importancia de ser justificados, ¿no es cierto?, por la fe, como Martín Lutero, ¿no es cierto?, dijo que cuando él leyó el libro de Romanos, encontró lo que en casi 12 años de catolicismo, de monasterio, de ser monje, ¿no es cierto?, no había encontrado. Y cuando lee el capítulo 4, este hombre siente que el paraíso se abre y el entendimiento se abre de que la salvación, que es un regalo, que es gratis, que no tenemos que pagar por venir a Dios y tener una relación personal con Él, y Él tiene una super mega revelación. En el capítulo 5 el apóstol Pablo nos habla acerca de el pecado, ¿no es cierto?, y la muerte. Nos habla de la importancia de quién es Adán, que significa vivir en muerte, y la importancia de vivir en Cristo. En el capítulo 6 Pablo nos habló acerca de el bautismo. Tuvimos 5 personas que se bautizaron acá, ¿no es cierto?, hace un poco más de un mes. En el capítulo 7 Pablo nos habló acerca de la ley y la gracia, y acá en el capítulo 8 él nos va a hablar acerca de la importancia de vivir en el Espíritu, el rol del Espíritu en la iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de eso, y hoy estamos en el mensaje número 29 de esta serie, y el título de nuestro mensaje es la adopción espiritual. La adopción espiritual. Vamos a estar hablando acerca de adopción, vamos a estar hablando acerca de paternidad, vamos a estar hablando acerca de la importancia, ¿no es cierto?, de entender estas cosas. El versículo 12, vamos al versículo 12 y entremos en materia, por favor, entremos a estudiar, ¿no es cierto?, lo que dice el texto. Dice: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Quiero que leamos el versículo 13 también, porque son 2 versículos que están unidos. Los 2 versículos componen una idea. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12 y 13. Como he dicho, estos 2 versículos están conectados. El versículo 12 y 13 están conectados. Los 2 componen una idea. Y la pregunta acá es, en cuanto al versículo 12, Pablo dice: somos deudores. ¿Deudores de qué? ¿Deudores de quién? ¿A quién le debemos nosotros? Si hemos venido a la gracia de Dios, si hemos venido a la fe, entonces ¿a quién le debemos? ¿Por qué Pablo dice acá que somos deudores? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con que yo soy deudor? Y después dice: yo no soy deudor a la carne, sino que soy deudor, ¿no es cierto?, al Espíritu. Bueno, este versículo, ¿no es cierto?, se refiere a lo siguiente: desde el momento en el que yo vengo a Cristo, desde el momento en el que yo hago una declaración de fe y digo: Señor, tú eres mi Salvador personal, tú eres mi todo, a partir de hoy yo quiero seguirte, quiero servirte, a partir de hoy yo quiero dejar mi vida, ¿no es cierto?, pecaminosa, y quiero seguir una vida bajo tu voluntad. Desde ese momento Pablo dice: nosotros le debemos algo a Dios. ¿Cómo así que yo le voy a deber algo a Dios? Sí, hay elementos que yo le debo a Dios. No es que Dios me deba nada a mí. Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Dios no te debe a ti, ni a mí. Pero sí nosotros le debemos algo a Dios. Pero no es que nosotros le debamos algo como que algo que Él nos haya prestado, sino que lo que yo le debo a Dios es la respuesta, es como la consecuencia por lo cual yo vengo a Él. ¿Y qué es eso? Obediencia. Yo le debo a Dios obediencia, es decir, yo tengo que obedecerle a Dios en sus leyes, sus preceptos, sus caminos. Yo le debo a Dios santidad. Insisto, no es que yo le deba a Dios como que yo esté obligado, como algo que yo tengo que ir a pagar, como cuando usted, ¿no es cierto?, paga las cuotas de su tarjeta de crédito o las cuotas de su dividendo, ¿no es cierto?, de su casa o de su arriendo. No es así, sino que por consecuencia de venir a Cristo, entonces yo le debo a Él mi vida.
Yo le debo a Él devoción, yo le debo a Él atención, yo le debo a Dios una vida de meditación en su palabra, una vida de compañerismo, lo que se dice en inglés fellowship, ¿ya? Compañerismo entre todos. Eso es lo que yo le debo a Dios. Le debo obediencia, le debo santidad, le debo honor, le debo reverencia, le debo admiración, le debo adoración. Creo que la palabra más importante de todas estas cosas que yo le debo a Dios es adoración. Porque adoración no es música, adoración no es tocar una guitarra, no es acordes, sino que adoración es, de la forma como A.W. Tozer lo describe, adoración es amar a Dios, conocer a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Eso es lo que es adoración desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es adoración? Amar a Dios, conocer a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo le debo a Él devoción. Yo le debo adoración. Yo le debo una vida dedicada a Él. Entonces, de eso yo soy deudor. Y el Espíritu, quien hace morir las obras de la carne en mí, es el que me lleva a llevar esa vida, a tener esa vida. ¿Ok? Entonces, en el versículo 12, cuando dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque ya no vivimos en la carne, ya no presto mis miembros a la carne para pecar, para hacer lo que el poder del pecado quiera, sino que ahora yo le debo a Dios, me le debo a su Espíritu. Y por eso yo quiero darle a Dios obediencia, quiero darle a Dios honor, quiero darle a Dios reverencia. Ahora, eso es lo que dice el versículo 12. ¿Y qué es lo que dice entonces el 13? Porque si vivís conforme a la carne, se van a morir. Si viven conforme a los deseos de tu propio cuerpo, morirás, dice Pablo, morirás. Si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, entonces vivirán. ¿Cuál fue el título del mensaje del domingo pasado? Fue las obras o la obra del Espíritu Santo adentro de la iglesia, y hablamos cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios, mata los deseos de la carne en nosotros. Cómo el Espíritu de Dios confirma la adopción de que somos hijos de Dios. Cómo el Espíritu Santo nos da, ¿no es cierto?, esos dones, el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don del evangelismo. Tantas cosas, tantos elementos, tantos recursos que el Espíritu Santo nos da, que es importante que nosotros podamos entender su rol en nosotros. Es muy, muy, muy importante. Entonces, Pablo dice, vivir en la carne es muerte, vivir en el Espíritu es vida. Eso es lo que está diciendo en el versículo 13. ¿Ya? Versículo 12, el que acabamos de leer, somos deudores a Dios y le debemos una vida de devoción, una vida de rendición, una vida de obediencia, una vida de reverencia y todo lo que corresponde a Dios. Y el versículo 13, Pablo dice, vivan conforme al Espíritu y van a ver la gloria de Dios, van a vivir. Y si viven por la carne, sucederá lo contrario. Versículo 14, leamos juntos el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A lo mejor usted quizás ya escuchó esto en nuestra cultura cristiana, de que no todos son hijos de Dios. De que quizás algunos se atreven a decir de que Jesús no murió por todos. De que Jesús, ¿no es cierto?, murió solo por algunos, por los elegidos, por los específicos. Bueno, ¿quiénes son entonces los algunos? ¿Quiénes son los específicos? Ya se escuchan tantas cosas, pero lo que sí es cierto, lo que sí es certero, es de que el que es hijo de Dios, el que es un hijo de Dios, es aquel que vive bajo la guianza del Espíritu Santo. Es hijo de Dios el que tiene el sello del Espíritu Santo en su vida. Como el domingo pasado hablábamos, así como tenemos, ¿no es cierto?, este anillo que es un símbolo del pacto, es un símbolo del matrimonio, es un símbolo de la unión, ¿no es cierto?, tanto con Dios y con mi esposa en este caso. Entonces lo que me dice a mí, ¿no es cierto?, que yo estoy casado, obviamente no es un anillo, sino es el pacto que yo he hecho con Dios, es el estilo de vida que yo vivo, ¿no es cierto?, en sacrificio, en servicio y en obediencia, también, ¿no es cierto?, a mi familia.
Pero también hay una señal que es un anillo. Entonces el Espíritu Santo es como el anillo del creyente que dice, ¿no es cierto?, que eres un hijo de Dios. De hecho, el símbolo de la circuncisión en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, ya que en el Antiguo Testamento era otro, pero ahora el Espíritu Santo es el que circuncida, ¿no es cierto?, el corazón. Y eso es lo que dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son hijos de Dios. Estos son los que son hijos de Dios. ¿Vive usted bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿Ora usted para que el Espíritu Santo avive el fuego de la gracia y del don que hay en cada uno de ustedes? ¿Usted ora para que el Espíritu de Dios le ayude a no caer en tentación, a no caer en debilidad, a no caer en la carnalidad? ¿Ora usted para que el Espíritu Santo le renueve, para que el Espíritu Santo le sane, le instruya? Es nuestro mayor compañero, es nuestro paracletos, el que acompaña, el Espíritu acompañador. El Espíritu Santo es real y no es una fuerza, no es así como cuando usted se toma un Red Bull o un Monster, ¿no es cierto?, y se le acelera un poco el corazón. Ya, no es eso. El Espíritu Santo es una persona que por medio de la fe vive adentro de nosotros, y si yo no tengo fe, el Espíritu Santo no está en mí. Por eso es importante que nosotros echemos, ¿no es cierto?, a la práctica, echemos a andar la fe. Porque usted es hijo de Dios, si usted cree que el Espíritu Santo está en usted y usted es guiado por ese Espíritu. Mi vida de oración por las mañanas, lo primero es: Espíritu Santo, dame gracia para seguir, dame gracia para continuar, dame gracia, renueva mis fuerzas, renueva mi vida, renueva mi espíritu, ayuda a mi familia, renueva también a mi esposa. Espíritu Santo, sigue discipulando a la iglesia, sigue ministrando a la iglesia, sigue llevándola por el buen camino. Hablábamos el domingo pasado que las iglesias no crecen por la doctrina, no crecen por qué bien enseña el pastor, crecen por la obra del Espíritu Santo. Crecen porque si el Espíritu Santo no estuviese aquí en la tierra, porque llegó en Hechos capítulo 2, y si no estuviese aquí en la tierra, no hubiese dunamis, no hubiese ímpetu, no hubiese poder, no hubiese explosión, no hubiese denuedo. Porque los apóstoles, cuando el Espíritu Santo viene y empiezan a predicar sin temor y haciendo sanidades y milagros, fue porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Antes de que el Espíritu Santo viniese, ellos eran personas completamente normales, solo con la autoridad que Cristo les había dado, de que fueron comisionados a las naciones, a discipular las naciones, pero necesitaban la chispa, ¿no es cierto?, como la bujía en el motor, que es la que tira la chispa, ¿no es cierto?, para que el combustible, ¿no es cierto?, explote adentro de los pistones y los pistones se muevan y el motor se mueva. Entonces usted tiene que entender que es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo quien te hace hijo de Dios, si tú crees que Él está en ti y si tú crees que tú vives también guiado por Él. Entonces, hijo de Dios es todo aquel que se somete, hijo de Dios es todo aquel que se doblega, hijo de Dios es todo aquel que se deja gobernar por Dios, que se deja también discipular por las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Hijo de Dios es aquel que se entrega a Dios, ¿no es cierto?, en cuerpo, mente, alma, espíritu, emociones, y dice: Señor, aquí estoy. Hijo de Dios es el que se niega a sí mismo, el que se dice: no, Salvador, no lo voy a hacer, no voy a vivir así, no voy a ir allí, no voy a frecuentar esto, no voy a consumir esto, no voy a probar esto, no voy a criticar, no voy a chismear, no voy a caer. No, eso es una vida de negación. Y hijo de Dios es el que se niega. Hijo de Dios es el que dice: no, mi matrimonio no está bien, mi esposo no está bien, mi esposa no está bien, mis hijos no están bien, el hogar, la atmósfera de paz, ese pequeño jardín del Edén que es el hogar. Cuando tú entras después de un día cansado, después de un día difícil que has tenido y quieres entrar a tu casa y mi casa. Espero que todos sientan eso cuando entren a su casa. ¿Ok? Si no, hay que quizás orar, hay elementos, recursos quizás que cambiar. Pero el hogar debe de ser el lugar, ¿no es cierto?, un lugar de seguridad, un lugar de protección, donde hay provisión, donde hay abundancia de recursos espirituales y también recursos
físicos. Primeramente, como las necesidades básicas, comida, bebida. Entonces, hijo de Dios es el que se niega a sí mismo. Hijo de Dios es el que se mete bajo la guianza, ¿no es cierto?, del poder de Dios. Ese es un hijo de Dios. Dime con quién te juntas y te diré qué crees. ¿Ya? El dicho generalmente es, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te digo, dime con quién te juntas y te diré en qué crees. ¿Dónde están puestas nuestras convicciones? ¿En qué creo yo? ¿En quién está puesta mi confianza? Recuerden, el título del mensaje es la adopción espiritual y todavía no llegamos a la parte donde Pablo, ¿no es cierto?, habla acerca de paternidad. Bueno, de hecho es el siguiente versículo que, bueno, lo vamos a leer. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice Pablo, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Iglesia, ¿saben cuál es el elemento, el recurso que el apóstol Pablo está usando para sanar a los rebeldes de Roma? Voy a usar ese término, la paternidad de Dios. Pablo ya les habló de la gracia, Pablo ya les habló de la ley, Pablo ya les habló del pecado, Pablo ya les habló de la fe, ya les habló, ¿no es cierto?, de la carne, ya los bautizó, no sé qué tanta cosa hizo. Y en el capítulo 8 dice, creo que los creyentes cristianos de allá de Roma necesitan una revelación de la paternidad de Dios. Ellos necesitan saber y entender de que tienen un Padre en el cielo que francamente los ama incondicionalmente. Y saben, amigos, la paternidad de Dios, cuando yo tengo una revelación de que Dios verdaderamente es mi Padre, yo soy sanado, yo soy restaurado, Dios me pone de pie. ¿Qué es la adopción? ¿Qué significa la adopción? Es el acto jurídico en virtud de un adulto que toma como propio a un niño o a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con vínculos jurídicos y procreación. Es decir, todo lo que el padre le pertenece o todo de lo que el padre es dueño, todo lo que el padre representa, el hijo adoptado que era ajeno, ahora entra a ser partícipe de todos estos vínculos y bienes de forma legal y espiritual. Eso es adopción. Lo voy a volver a leer ya. Adopción es el acto jurídico en virtud de un adulto que toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con vínculos jurídicos y de procreación. Es decir, todo lo que el padre le pertenece, todo a lo que el padre es dueño, todo lo que el padre representa, el hijo que era ajeno, ahora entra a ser partícipe de todas estas propiedades, vínculos y bienes de forma legal y espiritual. Eso es la adopción. Cuando Cristo viene solo para el pueblo judío, solo para los judíos, ¿no es cierto?, y ve cómo los judíos rechazan a Jesús, Jesús viene y dice, bueno, el evangelio entonces tiene que pasar a los no judíos. Y es allí cuando esta paternidad que el judío vivió y recibió y tuvo por 1521 años, desde Moisés hasta Cristo, entonces Dios dice ahora este manto de paternidad que pase también a los no judíos, que somos nosotros. Dios, al venir a Cristo, nos ha puesto un manto de que ahora somos hijos, de que aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tú no creciste o no creciste con tu padre o tu madre, aunque tuviste un hogar crítico, disfuncional, Dios te abraza y te arropa, te recibe y te dice, eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eres mi hijo, yo soy tu padre, ya no eres un huérfano. ¿Se dan cuenta la magnitud de tal significado? Con esto Dios nos llama a dejar la vida de orfandad y entrar en una vida digna y merecida. Ahora tenemos también otra palabra, ¿no es cierto?, acá en este versículo 15 que dice Abba Padre. La palabra Abba Padre es una palabra aramea cuyo significado es
papi o daddy o papito. Eso es en arameo. Y en hebreo la palabra Abba significa fuente. Fuente. Y también se le da el significado de padre o de fuente constante. Entonces vemos adentro de este significado de esta palabra Abba, que esta palabra, ¿no es cierto?, es usada por un niño demandando la paternidad y el afecto de su padre. Y de hecho, en Marcos 14:36, cuando Jesús estaba orando, ¿no es cierto?, en su angustia, ¿no es cierto?, allí en ese lugar del Getsemaní, Jesús dice Abba. Son las únicas 3 veces en la Biblia donde aparece la palabra Abba, que significa papito, que significa o papi, o fuente. En ese momento, cuando Jesús, antes de ser crucificado, el día antes de ser crucificado, está allí orando intensamente, como sacando gotas de sangre, Él dice Abba. Vemos a un hijo, vemos a un niño deseando el abrazo del Padre, porque Jesús sabía que iba a ser abandonado. Sabía, ¿no es cierto?, que la ira que debió haber caído sobre mi cabeza y tu cabeza iba a caer sobre su cabeza colgado en esa cruz. La ira de Dios, el enojo de Dios, la rabia de Dios. Vemos la parte humana de Jesús sintiendo el temor de Dios, diciendo, wow, lo que me espera, en la parte humana, pero en la parte de Dios, porque Él fue el Dios y hombre a la misma vez, dice, yo tengo que ir a la cruz. Una cosa muy curiosa que a nosotros nos sucede, por ejemplo, con mi hijo, con nuestro hijo, es de que después de las 200 veces que le hemos dicho que no, ¿ya? Lo llevamos para abajo, ¿no es cierto?, para darle un tan cola, ¿ya? Allí se pone cariñoso, allí se cuelga del cuello y me dice papi, porque siente y sabe que al entrar a la pieza sabe lo que le va a esperar, ya sea por parte de mi esposa, de su madre o de parte de su padre. Y puedo ver que esa fue de cierta manera como el sentimiento de Jesús diciendo Abba. En ese momento es como, Padre, de verdad esto va a suceder. De verdad, de yo estar en un trono sentado a la derecha de Dios, de verdad, desde todo el tiempo que yo estuve, Jesús vio cómo Dios creó los cielos y la tierra. Jesús estuvo allí, ha existido con Dios por la eternidad. Y dejar ese trono, dejar ese privilegio de ser el Hijo de Dios, el heredero, el coheredero de Dios, dejar ese trono, hacerse hombre, miserable, sufrir el dolor de la humanidad, y llegar al punto de ser abandonado por Dios después de estar donde el lugar donde Él había estado por la eternidad. Lo único que pudo haber salido de la boca de Jesús es Abba. Como que dice, Señor, yo he venido a hacer tu voluntad y vamos arriba. Y eso es lo que dice Pablo acá en el versículo 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Dios no, el Espíritu Santo no vino aquí a la tierra en Hechos capítulo 2 para que la iglesia sea esclava, para que todos sean esclavos. No, el Espíritu de Dios ha venido y vino aquí a la tierra ¿para qué? Para dar libertad, para dar identidad, para sellar a la iglesia y que la iglesia sea, ¿no es cierto?, la novia de Cristo, sean los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que significa la palabra Abba, eso es lo que significa la palabra adopción. Por eso es lindo cómo funciona, cómo opera la adopción. Debo decir y debo de confesar que antes de yo entrar, no sé, 12, 14 años atrás, antes de entrar al campo del estudio bíblico, al mundo, ¿no es cierto?, quizás de la teología, si se puede decir así, a mí me costaba mucho entender esto de la adopción. Me costaba mucho, era como, ¿cómo es posible que yo voy a poder hacer eso? Me costaba. Y a medida que el Señor me fue llamando y sumergiéndome, ¿no es cierto?, en el estudio de las Escrituras, llegué a la conclusión de que yo fui adoptado, de que yo he sido adoptado por Dios, de que su amor me alcanzó, que su gracia me arropó, que su gracia me llamó.
y ahora puedo vivir como un hijo de Dios. Entonces, la iglesia no ha recibido un espíritu de esclavitud. Entonces, si la iglesia no ha recibido un espíritu de esclavitud, ¿qué hacemos atrapados en esas adicciones? ¿Qué hacemos atrapados en ese carácter? ¿Qué hacemos atrapados en ese elemento que nos hace tropezar y tropezar y tropezar? Si no tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, ¿qué es lo que está sucediendo para que yo no viva en libertad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que no estoy entendiendo, comprendiendo, para que verdaderamente el Espíritu de Dios me haga vivir como un hijo y no como un huérfano? La palabra es revelación. La palabra revelación es apocalipsis. Eso es lo que significa la palabra revelación en griego. Apocalipsis, y literalmente significa correr el velo o correr las cortinas. Cuando usted se levanta en la mañana, ¿no es cierto?, y abre las cortinas de su casa, eso es un apocalipsis, eso es una revelación. Eso es lo que significa revelación. Apocalipsis significa correr el velo. Después de eso usted puede ver la luz del día, puede ver al otro lado. Entonces, lo que tú necesitas, iglesia, en esta mañana es de que Dios te dé un apocalipsis, una revelación. Que las cortinas de tu corazón y de tus ojos y de tu alma puedan ver la luz y tú puedas tener una revelación de que Dios es tu Padre y de que Dios te ama. Estaba viendo, ya había visto muchas veces, muchos años antes, la película del pianista, no sé si todos la conocen, la ubican, un judío pianista muy famoso, muy talentoso, ¿no es cierto?, que vivía en Varsovia, la capital de Polonia, y vemos cómo, ¿no es cierto?, la máquina alemana invade, ¿no es cierto?, Polonia y arremete en contra del pueblo judío. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo los judíos eran tan maltratados que hasta ahí llegar al punto en el que algunos en la película dicen: yo ya no creo en Dios, yo ya no creo. Muchos estaban apostatando de la fe por ver el trato que estaban recibiendo. Algunos diciendo: entonces, ¿dónde está Dios? Me cuesta creer en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto si yo soy un hijo de Dios? Si yo soy un judío, un escogido, un apartado, un miembro de la nación santa. Y a veces esa es nuestra actitud. Dios existe, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? Bueno, Dios te quiere decir hoy de que Dios tiene un plan de redención para ti, de que Dios tiene cosas para ti, pero hay un apocalipsis, hay una revelación que se tiene que producir en nosotros. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí, hay dos espíritus en nosotros, el espíritu humano y el Espíritu Santo, que es el que hemos estado hablando, la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios está en todas partes, pero Él está, ¿no es cierto?, ya también en el cielo, en la eternidad. Cristo también está sentado allá a la derecha del Padre, pero quien está aquí en la tierra es el Espíritu Santo y es el que representa al Padre y al Hijo en la tierra. Ahora, estuviésemos re complicados si el Espíritu Santo no estuviese con nosotros. No hubiese alguien que revele la verdad, no hubiese alguien, ¿no es cierto?, que llene de dones a la iglesia, no hay alguien que dé llamados, ¿no es cierto?, para la extensión del reino. Si el Espíritu Santo no está, si lo sacamos de la ecuación, allí sí nos quedamos huérfanos. Allí sí mejor cerremos la Biblia y nos vamos para la casa. Pero no es así. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está en este lugar, y en el versículo 16 dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Sin ese Espíritu Santo, ¿quién testifica de que tú eres hijo de Dios? ¿Quién te confirma? ¿Quién te dice que eres un hijo de Dios?
Por eso el Espíritu Santo es tan importante, es tan necesario en nosotros. Versículo 17. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos delante de uno de los versículos más importantes en la Biblia que nos deben de ayudar, ¿no es cierto?, a entender el rol del Espíritu Santo en nosotros, que somos hijos de Dios por el fruto del testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Su Espíritu en nosotros nos convence, nos confirma, nos revela, nos pone de pie y nos dice que somos sus hijos. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, que somos confirmados hijos de Dios, hay una herencia para nosotros. Hay una herencia. Y esa herencia es el reino de Dios. Esa herencia es el reino y todos sus elementos, y todos sus componentes, y todos sus recursos. Esa es nuestra herencia, la familia de Dios. Nuestra herencia es la vida eterna, nuestra herencia es la salvación, nuestra herencia es una vida, ¿no es cierto?, nueva. Eso es lo que heredamos por venir a Dios. Heredamos a Dios en sí. ¿Usted cree que el judío tenía problemas de identidad? ¿Por qué eran tan odiados en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Porque todos eran ricos, todos eran comerciantes, dueños de negocios, dueños de joyerías, dueños de restaurantes, dueños de, qué sé yo, dueños de bancos, prestamistas. Y eran odiados por eso, pero ellos tenían, si hay una cosa que tenemos que destacar del judío, es su autoestima, es su identidad. Por eso cuando Jesús les dice a ustedes, la verdad los hará libres, y dice, vos estás loco, como quien dice, no le dijeron eso a Jesús, no, pero como este está loco, ¿qué le pasa? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, desde que Abraham, desde que Dios creó la nación, tenemos un linaje de libertad, nunca hemos sido esclavos de nadie, se decían entre ellos mismos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con que nos dice que la verdad nos va a hacer libre? Yo nunca he sido esclavo de nadie, nosotros tenemos esclavos, pero esa es la mentalidad del judío. Ahora, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender también de que yo no debo de vivir en esclavitud. Y todo lo que a mí me esclaviza, oye, hay algo en que trabajar, hay algo que hacer, Pero no fuiste llamado para vivir en esclavitud, no fuiste llamado para vivir en temor, para vivir en miedo. Y quiero hablar, para ir ya buscando la salida del mensaje, acerca de los cuatro resultados de la orfandad, los 4 resultados de no crecer o no tener, digamos, ese padre, hablando del aspecto humano, después vamos a hablar del aspecto espiritual. En primer lugar, se produce rabia y dolor en el niño o la niña. Aquel que crece sin un padre, se produce rabia y dolor. Es una persona con mucho dolor, es una persona llena de ira, llena de rabia. Y esto yo lo puedo asimilar a mi vida, ya cuando yo era un joven, cuando era un adolescente, eso era lo que más había en mí, rabia y dolor. Y siempre me preguntaba yo mismo, ¿y por qué vivo tan enojado? ¿Por qué vivo tan molesto? ¿Por qué todo me enoja? Jugaba al fútbol, jugaba la pelota y no había partido en el que no me expulsara o no peleara o algo, pero todo lo que yo hacía y vivía era por medio de la rabia y el dolor. Rabia porque por el tipo de vida que vivía, y el dolor por el dolor, ¿no es cierto?, de el padre ausente. Y así fue, ¿no es cierto?, todos los conflictos y problemas y adicciones y cosas, malas decisiones en las que yo me metí y tomé, fueron base a la rabia y el dolor, porque había rabia y dolor, y por eso decidía mal. Segundo elemento, conductas extremas y adicciones. Piense usted en una conducta extrema, piense usted en una conducta compulsiva. Bueno, eso es lo que produce, y eso te lleva, ¿no es cierto?, a adicciones, porque como hay dolor interno adentro, entonces tú quieres elementos y recursos para aliviar ese dolor. Ibuprofeno no te quita ese dolor, es un dolor del alma. Morfina tampoco te la quita, por lo más fuerte que hay para el dolor, pero hay un elemento
que te lava y que te quita y que te sana, ¿no es cierto?, ese dolor y que te sana de esa rabia, y es el espíritu de adopción del cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Tercer elemento, una identidad distorsionada. Tercer elemento, sensación de pérdida o vacío. Vacíos, vacíos, vacíos. Sensación de pérdida, todo lo que yo hago no prospera, todo lo que yo hago no crece, todo lo que yo hago no florece, todo lo que mi mano toca se rompe, se quiebra. Sensación de pérdida o vacío. Y el cuarto elemento es una identidad distorsionada. Llego a la adultez, llego, ¿no es cierto?, a la madurez de la vida, no sé quién soy, no sé qué hago en esta vida, no sé para dónde vengo, no sé para dónde voy, no sé cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra, y no sé por qué existo. Como me llamó un amigo esta semana, yo le pregunté cómo está. Estoy bien. Y le digo, no, tú no estás bien. Bueno, ¿y qué quieres que te diga? Aquí estoy simplemente existiendo. Wow. No, amigo, no puede ser. Entonces, esta sensación de rabia y dolor, esta sensación de conductas extremas y adicciones, esta sensación de pérdida y vacío, esta identidad distorsionada, son los elementos, son las heridas cuando no hay, ¿no es cierto?, una paternidad. Pero ahora, en lo espiritual, hay muchos creyentes, hay muchas personas, muchos que se proclaman hijos de Dios y viven así. Viven con esta sensación, ¿no es cierto?, de que pertenezco a una familia de la fe, pertenezco a una iglesia, me congrego, participo en las actividades de la semana, ofrendo, diezmo fielmente, pero hay algo adentro de mí que no me deja, hay algo adentro de mí que me desequilibra. Déjame contarte la otra historia. No estuve allí para verle cuando comenzó a encerrarse a sí mismo. No estuve allí para poder detectar su hundimiento en la soledad y en la fantasía, y me costó más de 30 años reconocer mi error. ¿Ya? Esto lo dijo Leonel Dahmer. ¿Quién es Leonel Dahmer? El papá de Jeffrey Dahmer, y está en Netflix la historia, ¿no es cierto?, de este hombre que mataba a sus víctimas y las desaparecía. Ya voy a ser un poco explícito. Las cortaba en pedazos, se las llevaba para la casa, las refrigeraba, se las comía. Practicaba también, ¿no es cierto?, esto lo que es, por eso sacamos a los niños, ¿no es cierto?, de aquí del servicio, ya, porque para hablar en libertad de este tipo de cosas, y ustedes son personas maduras. Practicaba también la relación sexual con cadáveres. Entonces, este hombre estaba tan enfermo, estaba tan mal, Jeffrey Dahmer, de que al final, ¿no es cierto?, lo atraparon, para hacer corta la historia, y se lo llevaron preso, lo condenaron, y en la cárcel lamentablemente lo mataron. Pero cuando, ¿no es cierto?, los padres dicen, ¿por qué no mejor yo autorizo para que su cerebro sea un motivo de estudio? ¿Por qué no estudian sus neuronas para ver qué era lo que le pasó a mi hijo? Eso fue la madre. ¿Por qué mi hijo hizo lo que hizo? ¿Qué hice yo de mal como madre o como padre para que él haya hecho lo que haya hecho? ¿Por qué no mejor médicos forenses estudian su mente? No encontraron una razón, no encontraron un motivo, pero cuando entrevistaron a su padre, después de todo lo que había pasado, él dijo esto: yo no estuve allí para verlo cuando comenzó a encerrarse a sí mismo. Yo no estuve allí para poder detectar su hundimiento en la soledad y en la fantasía. Y la verdad, pasaron 30 años desde que él, ¿no es cierto?, empezó a hundirse en esto hasta ahora, y hasta ahora yo logro reconocer esto. Los cristianos de Roma vivían así, vivían como huérfanos, vivían como personas que decían, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero con sus actos y su conducta negaban lo que decían. Entonces Pablo aquí les dice, iglesia de Roma, hay un espíritu adentro de tu espíritu que clama, intercede a Dios, y Él es el que dice, Abba, Padre. Y como segundo elemento, dice Pablo, ustedes necesitan recibir el espíritu de adopción. Necesitan dejar de vivir como huérfanos.
Tengo unas estadísticas también que en realidad no las quise tomar, del Sename, muy fuertes, los niños que viven allí, ¿ya? Pero esta es la aplicación, ¿no es cierto?, del mensaje. Este es el cierre también del mensaje. ¿Qué está pasando allá afuera? Simplemente están jugando, me imagino. Bueno, ya estamos terminando. Tú no puedes decirte que amas a Dios, tú no puedes decirte de que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano, un creyente, que tienes una relación, ¿no es cierto?, sana con tu iglesia local, y con tu estilo de vida, ¿no es cierto?, no reflejas lo que dices que eres, que te cuesta, ¿no es cierto?, entonces ver la provisión de Dios, que te cuesta ver la obra de Dios en tu vida. Entonces quiero que hagamos una oración final para que por medio de la fe tú puedas recibir el espíritu de adopción, que tú hoy día te puedas sentir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, y de que sí le importas a Dios, y que por eso Dios ha hecho lo que ha hecho, ¿no es cierto?, para tenerte acá, para traerte acá, y que todas las necesidades básicas, comida, bebida, calzado, arriendo, trabajo, ¿tú crees de que Dios no sabe eso? ¿Tú crees que Dios no sabe que ganas poco, de que tienes dificultades? Pero por supuesto que lo sabe. Pero Dios quiere que tú confíes en Él y que tú descanses en Él. Y quiero que hagamos eso esta mañana. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración final. Y con esto estamos terminando. Señor, en esta mañana, Señor, queremos orar para que la paternidad de Dios nos abrace. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Esto no lo hacemos de manera regular. Levanta tus manos y por medio de la fe en tu mundo interior hace una oración y dile al Señor que quieres recibir su paternidad, que quieres recibir su abrazo, que quieres recibir ese apocalipsis, esa revelación, y quieres sentirte hijo, que quieres sentirte hija. Señor, en esta mañana quiero orar por Iglesia Bíblica Cristiana para que puedan recibir, Señor, el espíritu de adopción. Que Iglesia Bíblica Cristiana se pueda sentir adoptada como hija de Dios. Que aunque tu padre y tu madre te dejaron o te dejasen, con todo yo, Jehová, te recogeré, dice el Salmo. Porque yo soy padre, porque yo soy el que restauro, porque yo soy el que levanto al caído, yo soy el que sano al herido, yo soy el que proveo, yo soy el que doy, dice el Señor, yo soy el que quita. Porque con cuerdas de amor te llamé, y entre más te llamaba, más te alejabas. Pero ¿cómo te voy a dejar?, dice el Señor. ¿Cómo te voy a dejar? Mi corazón se inflama de compasión por ti. ¿Cómo te voy a dejar, oh Israel? ¿Cómo te voy a dejar, oh iglesia? ¿Cómo te voy a dejar si tú eres mi novia, tú eres mi amada, mi preciosa, por la que morí, por la cual yo di mi vida? Recibe el espíritu de adopción, recibe la paternidad de Dios, recibe el hecho de que tú no eres más un huérfano, de que tú no eres más esa persona que no le importa a nadie, de que tú sí le importas a Dios, de que tú eres importante para esta congregación y de que Dios conoce tus necesidades, pero te has olvidado de quién Dios es. Te has apartado también de sus caminos, que Dios quiere proveerte, que Dios quiere darte un mejor trabajo, que Dios quiere darte una estabilidad espiritual, una estabilidad financiera, una estabilidad como un hijo se lo merece. Y aunque haya pruebas, aunque hayan conflictos, aunque hayan desacuerdos, aunque hayan oposiciones, el Señor te hará pasar por el fuego, el Señor te hará pasar por la tormenta, pero Dios te ama. Y ni la muerte, ni la vida, ni el pecado, ni lo ancho, ni lo profundo te podrá separar del amor de Dios, te podrá separar de su verdad, porque eres un escogido de Dios. Señor, que tu iglesia reciba el espíritu de adopción. Que tu iglesia pueda decir esta mañana: Abba, Padre, fuente de poder,
Cuando decimos Abba Padre, decimos fuente de vida, oh fuente inagotable. Oh Padre mío, Padre amado, necesito tu abrazo, necesito tu consuelo, necesito, Señor, tu presencia, necesito tu guianza, necesito, Señor, la cruz, el Evangelio, necesito la luz de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.